Hola chicos, bienvenidos nuevamente al curso de Eagle. En esta sección les voy a mostrar cómo diseñar un esquemático y para eso voy a necesitar que abran su software. Como podemos ver aquí, esta es la ventana principal, el panel de control de nuestro software, y lo que tenemos que hacer para crear nuestro esquemático es irnos a File, New y Esquemático. Aquí ya tenemos toda la ventana de diseño de nuestro esquemático y de este lado tenemos las herramientas. Si a ustedes les sale una ventana de este lado, con libertad la pueden cerrar, ya que no la vamos a ocupar por ahora y me interesa maximizar al máximo nuestro espacio de trabajo. Entonces ustedes me van a preguntar, pero ¿qué vamos a hacer primero o cómo iniciamos? Lo primero que tenemos que hacer es tener un circuito. Y para que vean lo fácil que es obtener un circuito, vamos a hacer un circuito amplificador de audio casero. Incluso ustedes lo podrían utilizar en algún momento para tenerlo como un altavoz externo. Entonces con esto vamos a internet y vamos a buscar un circuito que sea conveniente. En este caso yo busqué un circuito casero. Aquí de los que veo me gusta está simple. Me voy a meter a la página donde lo hacen. Creo que me metí mal. Me meto a la página donde está la información. Y aquí tenemos el circuito a la hora de una protoboard y el circuito en esquemático. Lo que me gusta de este circuito es que podemos ver ambas partes, más o menos cómo están estructuradas. Y tenemos también el esquemático, el cual podemos copiar directamente. Entonces, vamos a regresar a nuestro circuito. Regresamos al esquemático y lo primero siempre que hay que hacer para tener orden y no tener todos los componentes volando es agregar un frame. Un frame simplemente es un marco y un frame se ocupa en muchos tipos de planos. Es para darle presentación al marco y para poner cierto tipo de datos. Entonces, aquí va a ser donde vamos a ver nuestra primera herramienta. Entonces, nuestra primera herramienta se llama Add Part. ¿Vale? Está aquí, está con un símbolo de más en verde. Lo agregamos y nos va a abrir esta pestaña. Bueno, ahorita lo hago grande. En esta pestaña tenemos todas las bibliotecas de componentes. Las bibliotecas de componentes es donde vamos a encontrar cada circuito. Nosotros de internet vamos a poder bajar bibliotecas de componentes que no tengamos ya instaladas en nuestro Eagle. Entonces, ¿cómo lo hacemos para buscar aquí? La primera forma de hacerlo, que es muy rápida, es ya sabiendo el nombre de la biblioteca. Entonces, por ejemplo, si yo doy clic sobre una biblioteca y pongo cualquier letra, en este caso F, inmediatamente me pasa a la F de las bibliotecas. Entonces lo que voy a hacer aquí es buscar esta biblioteca que me interesa, que se llama Frames. La voy a abrir y como vemos, voy a hacer un poco más largo esto. Aquí vemos diferentes tipos de componentes, que en sí estos son los frames, las A3, A4 y A5 me dicen el tamaño de la hoja que yo voy a estar utilizando. Para este circuito, como va a ser un circuito muy básico, voy a usar un tamaño de hoja A5. Aquí a un lado podemos ver cómo está el frame y podemos elegir el que nos guste, en horizontal, en vertical, A3, A4, hay diferentes diseños. Ustedes pueden escoger el que más les guste. Yo voy a escoger el A5 porque es pequeño y para este circuito me interesa que no sea muy grande. Como vemos aquí también hay diferentes tamaños, tamaño carta, en fin, ustedes escojan el que ustedes gusten. Yo voy a escoger que es el A5. Lo seleccionamos con doble clic. El frame siempre se va a colocar en el origen. ¿Qué es el origen? El origen es el punto en donde va a partir nuestro diseño, ¿vale? Está indicado con esta flechita que vemos aquí. Esa flechita que está en línea punteada de color negro.
Entonces, ¿cómo lo vamos a poner? El frame siempre se pone justo en el origen, así como lo estoy poniendo yo. Y listo, ya tenemos nuestro frame. Una cosa que a muchos nos ha pasado es que de repente se nos apaga la computadora y ya no podemos rescatar nuestro diseño. Una recomendación para este curso es que siempre estén intentando guardar sus diseños, ¿vale? Porque Eagle no lo guarda automáticamente. Entonces este diseño lo vamos ya a guardar de una vez de la siguiente forma. Yo en mi caso lo voy a guardar en mis documentos. Voy a crear una nueva carpeta que se llame curso de Eagle. Y este va a ser mi primer proyecto, entonces se va a llamar proyecto número 1. Y le voy a dar en guardar. Y como vemos aquí, en el frame ya nos importó ciertos tipos de datos. Entonces, si ustedes estudiaron dibujo mecánico o dibujo industrial, sabrán que en este recuadro sirve para poner ciertas especificaciones del diseño. Ustedes ya lo pueden agregar con nuestra segunda herramienta que se llama text. En este caso, todos sus diseños que me vayan a entregar tienen que tener su nombre, nada más. Esta es la herramienta de text. Únicamente la presionan y escriben lo que necesitan. Aquí vamos a tener otra parte que voy a explicar un poco más a detalle ya en el diseño tal cual del board de la placa. Aquí, como podemos ver, estas son capas. Si alguno ha utilizado algún software de edición de fotografías, me entenderá un poco mejor. Eagle también funciona con capas, y únicamente para añadir nuestro nombre vamos a seleccionar la capa número 94, que se llama Symbols, ¿vale? El nombre automáticamente cambia de color. Recuerden que es en la parte superior, que se llama Layer, y vamos a seleccionar la de Symbols para poner los nombres o cualquier tipo de información en el recuadro. Aquí tenemos varias herramientas que podemos ir utilizando. Entonces, esto es para cambiar la dirección del texto, el tamaño del texto y algunas herramientas más. Este software es mucho de estar picándole y viendo qué hace cada cosa. Les recomiendo que para cada herramienta piquen un poco y vean qué hace cada cosa. ¿Por qué les digo esto? Porque yo no quiero el texto así de pequeño. ¿Ven? Si se dan cuenta, mi texto es mucho más pequeño de lo que son los otros textos y puede que no se vea bien. Entonces yo lo voy a poner de un punto 1 y lo voy a poner ahí. Entonces ya saben que este esquemático lo hice yo, ¿vale? Entonces vamos a pasar a algo más interesante: cómo empezar nuestro circuito. Para empezar su circuito, les recomiendo que tengan bien a la vista lo que sería el esquemático del circuito que van a copiar, o ya algún diagramita de un circuito que ustedes hayan diseñado, para que sea mucho más fácil. Entonces, ¿les parece que vamos a ir añadiendo componente por componente? En este caso, aquí vemos, solo tenemos que saber electrónica básica. Vemos que este símbolo pertenece a una resistencia, este símbolo pertenece a un capacitor que no tiene polaridad, y este símbolo pertenece a un capacitor que sí tiene polaridad. Esto es un capacitor electrolítico, como lo vemos en la parte de aquí abajo, cuando ya vemos el alambrado en un protoboard. Y este es un capacitor cerámico, como lo vemos de este lado igual. Entonces vamos a añadir estos tres componentes, que es resistencia, capacitor cerámico y capacitor electrolítico. Esta barra que vemos aquí es la barra de comandos, ¿vale? Todos estos aquí son las herramientas que nosotros podemos ocupar. Cada herramienta tiene un nombre. Entonces no se me vayan a espantar si a veces ven que utilizo la barra de comandos para ingresar algún nombre de alguna herramienta, ¿sí? Todos los nombres de la herramienta se pueden ingresar en la barra de comandos para hacer un poquito más ágil el diseño. Por ejemplo, de las herramientas que hemos visto es la de text, y automáticamente
me despliega la parte de texto. Para el add, solo tengo que poner add y automáticamente me despliega la parte de añadir el componente, ¿vale? Entonces, si ustedes quieren utilizar esta barra, tiene otras funcionalidades que vamos a ver un poquito más a futuro, pero ahorita solo las vamos a ocupar para abrir algunas herramientas. Entonces yo voy a seleccionar aquí add y me va a abrir todos los componentes. Recuerden que el poner add en la barra de comandos es lo mismo que abrir el add part. Entonces, lo que tengo que hacer es meter una resistencia, un capacitor cerámico y un capacitor electrolítico. Para eso hay una biblioteca que se llama RLC. Entonces, me posiciono en cualquier biblioteca que tenga abierta en añadir componente y presiono la letra con la que empieza. Y así me voy a RLC. Ahí voy a encontrar resistencias, capacitores e inductores. Como vemos, hay varios tipos de capacitores. Por ejemplo, aquí tenemos capacitores de modelo europeo, capacitores de modelo americano. Estos son capacitores que no tienen polaridad, capacitores con polaridad, americanos y europeos. Y tenemos aquí abajo resistencias también, europeas y americanas. Como les decía, este software es de mucho estarle picando. Entonces, si tienen un tiempo libre, les recomiendo que busquen un circuito que les guste, que siempre hayan querido hacer, y ustedes lo intenten diseñar. Les va a ser muy bueno para ustedes, ya que así van a empezar a ver dónde encuentran cierto tipo de componentes. Entonces vamos a empezar con la resistencia. Yo voy a utilizar una resistencia americana. Y aquí tenemos el símbolo de la resistencia en el cuadro de aquí. Y a un lado tenemos el paquete de la resistencia. ¿Vale? ¿Esto qué quiere decir? Con el símbolo nosotros es lo que vamos a añadir en el board. Ya pasándonos al footprint o el paquete de la resistencia, es con el que vamos ya a diseñar. Hay resistencias así de pequeñitas que tienen este paquete. Ustedes a lo mejor no están tan familiarizados, pero si vamos bajando, vamos viendo algo ya más familiar, ¿no? Como todas estas resistencias. Nosotros podemos ver las dimensiones de las resistencias generalmente en la parte de abajo. Viene una pequeña descripción y ya podemos ver a qué footprint pertenece, y únicamente se compraría nuestra resistencia con ese tipo de footprint al momento de comprarla. Entonces vamos a pasar a ver cuál resistencia nos puede convenir. Hay componentes de montaje superficial también en las bibliotecas. Entonces para mí es conveniente poner esta resistencia. Es la típica de 1/4 de watt y únicamente para añadirla se da doble clic. En ese momento la añadimos en cualquier espacio libre que tengamos de nuestro esquemático. Y una vez añadida la resistencia, vamos a añadir un capacitor. Vamos a empezar añadiendo el capacitor, que es el capacitor cerámico. Y aquí directamente podemos ver cuáles empaques hay de capacitor cerámico. Como ven, tenemos muchos empaques para elegir, pero como nosotros queremos un empaque estándar, vamos a añadir uno de los de hasta arriba. Este está bien para lo que necesitamos. Lo ponemos en un espacio libre. Y lo último que nos hace falta por añadir es el capacitor electrolítico. Cerramos aquí ya los capacitores que no tienen polaridad para entrar en los capacitores que sí tienen. Entonces vamos a ir recorriendo la biblioteca hasta encontrar el componente que nos sirva. Aquí vemos que ya tenemos el primer capacitor polarizado. Como vemos, el footprint, que sería como la sombrita que arroja sobre la tableta de nuestro capacitor, es muy similar a un capacitor electrolítico, como el que tenemos aquí. ¿Vale? Los capacitores electrolíticos, los más comunes, que son los chiquitos, generalmente son de 4 milímetros o 5 milímetros. Entonces vamos a ver aquí si encontramos uno de 5 milímetros.
para que sea un poco más sencillo. ...22, 29, 4... Voy a seleccionar el de 7 únicamente para que no haya problema de tamaño al momento de hacer la placa. Entonces ahí tenemos nuestros 3 componentes básicos. Pero algo muy recomendado y que siempre tienen que hacer es ponerle el valor al componente y su nombre, ¿vale? Ahorita, como no nos interesa mucho el nombre en específico, vamos a ponerle su valor, pero igualmente vamos a ver esas dos herramientas. Entonces nuestras dos siguientes herramientas van a ser estas dos, name y value. En name sirve para renombrar los componentes. Entonces únicamente se da clic sobre name. Lo que vemos de esta crucecita simboliza el origen de nuestro componente, ¿vale? Si yo quiero renombrar este componente y le doy aquí, vemos que no va a pasar nada, aunque ya tengo la herramienta seleccionada. Siempre para manipular algún componente o para hacer algún cambio en un componente, le tenemos que dar en el origen del componente, ¿vale? Todos los componentes tienen su origen. Aquí no se nota mucho del capacitor, pero su origen está de este lado, ¿vale? El otro capacitor, su origen está aquí. También solo se nota que sale una pequeña cruz. Entonces, cuando damos clic en el origen, automáticamente me deja volver a escribir el nombre. Voy a ponerle aquí resistencia 1 con res 1. Aquí vemos igual, cliqueo a los lados y no va a pasar nada hasta que cliqueo en el origen del componente y este se va a llamar capacitor cerámico. Aquí se va a llamar capacitor electrolítico. Los nombres también tienen su origen. Como vemos, aquí tenemos la cruz donde los podemos mover. Para moverlos únicamente hay que darle clic en la cruz y ya se pueden mover alrededor del espacio. Podemos rotarlo y ponerlo en este sentido para que no nos genere ningún conflicto a la hora de alambrarlos. Entonces ya tenemos nuestros 3 componentes principales. Vamos a seguir alambrando esta placa. Como vemos, aquí tenemos un potenciómetro y tenemos un LM386, que es el amplificador que vamos a utilizar para hacer este circuito. Entonces vamos a empezar buscando el potenciómetro y el amplificador. Regresamos a nuestro esquemático de Eagle y vamos a volver a añadir un componente. Aquí tenemos una pestañita de Search. Para limpiar la búsqueda y que ya las bibliotecas se vuelvan a cerrar todas, únicamente lo que necesitamos hacer es dar clic sobre la barra de Search y dar un Enter. Al dar el Enter, automáticamente todas las bibliotecas se cierran. Para buscar un componente del cual no estemos muy seguros en qué biblioteca está, va a ser muy sencillo. Únicamente vamos a escribir doble asterisco y en medio del doble asterisco vamos a escribir el nombre del componente de una forma recortada. En este caso yo quiero un potenciómetro y le voy a poner pot. Y me va a mostrar una serie de bibliotecas que pueden coincidir con esa búsqueda. Recuerden que en general la mayoría de las bibliotecas van a estar en inglés, entonces hay que buscar los componentes en inglés. Entonces voy buscando, esto no es un potenciómetro, me puedo dar cuenta al momento de ir desplazándome entre bibliotecas por las imágenes que yo tengo a los lados. Esto es un potenciómetro, pero aquí no veo que tenga este potenciómetro una parte para diseño de board, entonces este no me va a servir. Sigo desplazándome, eso no es un potenciómetro. Estos son potenciómetros, pero no son potenciómetros como los normalitos, como el que yo hubiera querido agregar. Aquí ya encontramos el potenciómetro estándar, ¿vale? Si nos damos cuenta, está en la carpeta de pot y ya lo podremos agregar. Únicamente vamos a ver si hay un empaque que nos guste más. Si no, agregaremos ese potenciómetro. Aquí recordamos, hay que abrir las bibliotecas y hay que pasar por todos los potenciómetros. Hay muchos potenciómetros. Aquí tenemos también algunos Trim pots que se pueden utilizar. Potenciómetros de diferentes paquetes.
Pero bueno, esto nada más era para que vieran un poco lo que había. Aquí en RLC, en la biblioteca que ya habíamos visto, también tenemos algunos potenciómetros, pero lamentablemente no es como el potenciómetro que nosotros estamos buscando. El potenciómetro que nosotros buscamos está en la biblioteca POT, lo pueden buscar así si ya no lo quieren buscar de la forma que yo lo busqué, entre dos asteriscos, y seleccionamos nuestro potenciómetro. Aquí está nuestro potenciómetro, y lo colocamos. Cambiamos el nombre, y le vamos a poner POT 1. Ok. Para este momento ya tenemos todos los componentes que pueden tener un valor, ¿vale? Ahora sí vamos a ver la siguiente herramienta que se llama Value. Entonces vamos a dar clic sobre la herramienta Value y vamos a dar clic sobre el primer componente, que es un potenciómetro. Aquí ya nos despliega una ventana que nos solicita ingresar el valor del potenciómetro. Para eso vemos que este potenciómetro vale 10 kiloohms. Entonces vamos a poner 10K únicamente. Para la nomenclatura de los esquemáticos y para hacerlo más corto en nuestros diseños y que no ocupe tanto espacio, generalmente se ocupan estas abreviaciones. KMG para kilo, mega, giga, ¿vale? Micro, mili, para valores más pequeños, y solo se ocupa la primera letra de cada uno o el símbolo de cada uno, ¿vale? Entonces vamos a ir viendo cómo se diseñan, cómo se ponen todo este tipo de valores conforme vayamos avanzando en el curso. Entonces únicamente le damos OK y ya vemos que al potenciómetro se le asigna un valor. Para quien lea este esquemático va a ser mucho mejor ver que este potenciómetro tiene 10K a únicamente ver el potenciómetro. Si alguien más quisiera replicar nuestro circuito, no sabría qué hacer aquí. Regresamos a la parte del circuito y de una vez vemos el capacitor electrolítico tiene un valor de 1000 microfaradios. El capacitor cerámico tiene un valor de 0.1 microfaradios y la resistencia tiene un valor de 10 ohms. Entonces vamos a renombrar. Seleccionamos nuestra herramienta Value. La resistencia tiene un valor de 10 ohms. Para simbolizar únicamente los ohms y que no tiene ningún multiplicador, solo se pone 10E. El capacitor cerámico tenía un valor de 0.1 microfaradios. Para simbolizar los microfaradios se va a poner UF. U en minúscula, F en mayúscula. Eso siempre va a simbolizar los microfaradios. Aquí voy a organizarla. Un tip: cuando nosotros seleccionemos el componente, ya no tenemos que darle aquí arriba para rotarlo, sino que con el clic derecho del ratón vamos a poder girar el componente a nuestro gusto y colocarlo en donde nosotros queramos. Clic derecho del ratón, selecciono el clic derecho del ratón. Renombro mi último componente, que va a ser nuestro capacitor electrolítico, con Value. Le voy a asignar su valor de 1000 microfaradios. Ok. Selecciono el componente con la herramienta de Move. Move es para seleccionar los componentes y poderlos mover, para que no se me vayan a confundir si de repente ya no pueden mover componentes o algo. Entonces seleccionamos Move y ya podemos mover las cosas. Seleccionamos el origen del valor del capacitor y lo colocamos. Recuerden que al seleccionar el origen y con clic derecho vamos rotando. Perfecto. Únicamente nos hace falta el amplificador para ya tener todos los componentes necesarios en nuestro circuito. Entonces vamos a dar un clic. Vamos a volver a añadir. Voy a limpiar la búsqueda. ¿Cómo se limpia la búsqueda? Recordemos que nada más seleccionamos la barra de Search y damos un clic. Y para buscar este componente, como no sé en qué biblioteca puede estar, ponemos nuestro doble asterisco y ponemos LM386. Corroboro que sea el modelo correcto, LM386. Y voy a regresar
a darle Enter. Entonces aquí me encontré una biblioteca que se llama Liner. Abro la biblioteca y veo que aquí hay varios tipos de LM386. Voy a seleccionar el que más me convenga, que va a ser este en específico. ¿Por qué? Porque este LM386 viene en un componente de TrueHold. Estos componentes son los de montaje superficial, que más adelante en el curso los vamos a estar trabajando. Ahorita nos interesa este componente, que es el normal, el que podemos conseguir más comúnmente. Lo seleccionamos y aquí está nuestro amplificador. Lo ponemos. Con esto ya tenemos todos nuestros componentes. Únicamente lo que nos haría falta son algunos conectores. Aquí que estamos viendo, necesitamos un conector para poder conectar nuestra batería, un conector para poder conectar nuestra bocina y un conector para poder conectar la entrada de audio. Entonces regresamos. Limpiamos la búsqueda y vamos a empezar con los conectores para nuestra bocina y para nuestra fuente de poder, que es la batería. Entonces vamos a poner, refrescamos la búsqueda y vamos a poner P para irnos a una biblioteca que se llama Pinhead. Aquí en Pinhead encontramos los headers y podemos encontrar headers de cualquier tamaño que se nos ofrezca, ya sea horizontales como estos o verticales. Para nuestros componentes solo vamos a usar uno de dos, ya que tanto la bocina como nuestra fuente de poder únicamente tiene dos entradas. Entonces, en mi caso voy a ocupar los headers más normales y los voy a agregar. Voy a agregar aquí uno y aquí voy a agregar otro. Les recomiendo que siempre que agreguen un componente lo renombren para que no se confundan. Entonces aquí vamos a ponerle batería. Y aquí vamos a ponerle como bocina. Para que ya sepamos qué conectar a cuál cosa. Lo único que nos hace falta va a ser el conector para nuestra entrada de audio. Entonces vamos a ponerle en Add. Buscamos aquí audio, ya que no sé en qué biblioteca puede estar. Y voy a empezar a buscar. A veces las palabras clave de un principio no los van a llevar al componente. Por ejemplo, este va a ser el caso. Me parece que con audio no vamos a poder encontrar el componente que estamos buscando. Entonces vamos a renombrarlo como jack. Tal vez como jack nos cuesta un poco más de trabajo, ya que hay muchos tipos de jacks, pero vamos a buscar alguno que pueda coincidir un poco con el de audio. Me parece que este es un conector de audio. Bueno, vamos a buscar uno más similar. Miren, este es un conector de audio. Como podemos ver, este está un poco más complejo porque también tiene micrófono, pero si no encontramos uno mejor, seleccionamos este. Ok, vamos a hacer... miren, aquí está. Aquí en la biblioteca que se llama ConJack encontramos el conector de audio. Si se dan cuenta, vemos el símbolo y es el mismo símbolo que nos aparece aquí del conector de audio. Entonces ya lo podemos agregar libremente. Ok, ya tenemos todos los elementos que van a conformar a nuestra pequeña plaquita. ¿Vale? Entonces ahora lo que vamos a hacer va a ser lo más divertido. Aquí al lado tenemos una herramienta que se llama Net. La seleccionamos y esta herramienta nos va a servir para conectar cierto tipo de componentes, como lo vemos ahí. Son las conexiones que vamos a hacer físicamente. Como esta pista seguramente la puse mal, aquí tenemos una herramienta que se llama Delete. La seleccionamos y así podemos borrar componentes. También podemos borrar componentes como los que acabamos de agregar. Únicamente tenemos que seleccionarlo sobre el origen. Este sí lo necesitamos, así que lo regreso. Vamos a ver cómo está hecho el alambrado. De entrada, audio input jack, la primera entradita se va a tierra.
este es el símbolo de tierra. Entonces nosotros lo que vamos a hacer es conectarlo con tierra. Denme un momentito que se me acaba la batería. Voy a conectarlo. No queremos que el curso acabe aquí. Listo. Entonces seguimos. El número 1 habíamos dicho que se conecta a tierra. Pero bueno, ¿cómo conectamos a tierra? Muy simple. Únicamente volvemos a poner add para añadir nuestro componente, refrescamos la búsqueda y nos vamos a una carpeta que se llama supply, ¿vale? Aquí abrimos la carpeta que se llama supply y vamos a encontrar aquí una etiqueta que dice GND. Esta etiqueta va a ser la que nosotros vamos a estar ocupando en este curso para poner nuestras tierras. La seleccionamos y la ponemos en un espacio libre de nuestro esquemático. Alambramos y ya tenemos nuestra primera conexión hecha. Recuerden que la conexión se hace con la herramienta Net. Con la herramienta Net, el mismo software nos va a simbolizar con un pequeño círculo de color verde en donde podemos conectar y cómo poder hacer las conexiones de un punto a otro punto. Continuamos y vamos a ver cuál es el segundo elemento que tenemos que conectar. Aquí vemos un elemento 2, que es ya la entrada de audio como tal, que se va a conectar directamente al potenciómetro y el potenciómetro se conecta a tierra. Después el mismo potenciómetro se va a conectar a la terminal número 3 del LM386, que es nuestro amplificador de audio. Vamos a ver si recordé todo esto. Entonces habíamos dicho de la terminal número vamos a ver 2 a la patita 3 del potenciómetro, o a cualquier patita. La verdad, estas dos patitas son la misma, nada más hay que fijarnos en la polaridad al momento de conectar. Añadimos una tierra. Aquí vamos a ver otra herramienta, que es esta herramienta se llama copy, ¿vale? Seleccionamos copy y vamos a seleccionar sobre GND. Al seleccionar, copia automáticamente el elemento. Entonces es como si lo añadiera, pero ya no tengo que buscarlo en biblioteca, si ya lo tengo aquí. Entonces únicamente lo posiciono en un espacio libre del esquemático y lo pongo. Vuelvo a seleccionar Net y conecto. Aquí veo que tengo muchos componentes acumulados y me interesaría que esté este amplificador un poquito más abajo. Vamos a ver otra herramienta, que es esta. Esta herramienta se llama Grow. ¿Y para qué sirve? Sirve para seleccionar varios elementos de nuestro diseño. Entonces, ¿cómo le hago para moverlo? Primero selecciono Group, selecciono los elementos y me voy a la herramienta de Move. Selecciono nuestra herramienta de Move y doy un clic derecho, le pongo en mover grupo y ya puedo mover todo mi grupo, ¿vale? Una vez más, selecciono mi herramienta de grupo, selecciono el grupo que quiero mover, le pongo en la herramienta Move, clic derecho, mover grupo, y así puedo mover mi grupo. Voy a poner mi amplificador en una posición conveniente. Sabía que la salida del potenciómetro iba directamente al pin del amplificador. Entonces ahí ya tenemos alambrado nuestro potenciómetro. Listo. Salida al pin 3. Aquí no se vayan a confundir. Vemos que el pin 3 está arriba y el pin 2 está abajo. Aquí ocuparon seguramente un símbolo diferente o un paquete diferente, por eso es que las entradas vienen movidas, pero lo que nunca va a cambiar es el nombre de los pines, ¿vale? Los pines siempre van a ser los mismos, así que posición cambia, los pines no, ¿sí? Para que lo tengan ahí en mente. Vamos de nuevo al esquemático y vemos que el pin 2 está conectado a tierra, el pin 4 está conectado a tierra. Entonces de una vez vamos a alambrar los dos. Esto me estorba aquí, entonces como dijimos, grupo, selecciono herramienta Move, Move Group. La herramienta grupo no solo sirve para mover componentes, podemos ocupar cualquier herramienta
para hacer cambios grupales a nuestros elementos. Más adelante en el curso van a ver alguna aplicación de cómo hacer esto. Entonces habíamos dicho 2 y 4 van conectadas a tierra. Entonces, herramienta copy, copiamos una tierra y la colocamos. Copiamos una tierra y la colocamos. No me gusta que esto esté así pegado, quiero que se vea más físicamente. Y al separarlas vemos aquí, ya me lo conectó. Cuando tú pones dos elementos como que tienen ya el símbolo de la conexión, los pones juntos, el software automáticamente los va a conectar. Pero siempre es bueno que dejes el espacio para que se vea la net verde, ¿vale? Lo que sería la pista verde. Así, al momento de que tú imprimas tu plano, al que lo esté leyendo, le va a indicar que ahí hay una conexión y no nada más un componente sobrepuesto. Alambro mis dos tierras. Listo. Veamos qué es lo siguiente. Entonces, 2 y 4 tenía una tierra y ya está alambrada. El número 6 es el que tiene nuestra batería. Entonces, aquí no veo ninguna batería. Aquí mi batería está diferente. Ah, es porque añadimos nuestra batería con este header. Entonces, agarro mi header de batería y lo pongo un poquito más cerca del pin que me interesa. Entonces aquí decíamos que mi batería va al número 6 y el número 2, que es el otro pin de la batería, iría a tierra. Entonces vamos a herramienta copy, copio mi tierra, la pongo en un lugar libre en el esquemático y conecto mi batería, ¿vale? Pero tú me dices, oye, pero es que no está igual, ¿no? O sea, ve, o sea, este es el símbolo de batería y qué, o sea, no entiendo, ¿no? No se estresen, únicamente lo que podemos ver aquí, vean cómo está la batería conectada, son dos terminales. Entonces, para todos los que conozcan los headers, si no próximamente cuando estemos diseñando el board los van a conocer, son conectores. Únicamente es un conector donde va a llegar nuestra batería, ¿sí? Y imaginen lo siguiente, tenemos aquí la batería está representada con este símbolo y es como si tuviéramos aquí el símbolo de la batería. Únicamente de aquí sale un conector al 6 y baja otro conector a tierra, así que ustedes no se preocupen. Lo que sí le vamos a poner, porque es de suma importancia, es un nombre, porque aquí no vemos ni siquiera cómo se llama, ¿no? Aquí sí se puede apreciar que es una tierra este conector, pero aquí no sé ni a cuánto voltaje, ni qué batería le tengo que poner, ni nada. Entonces vamos a una herramienta que se llama Label, que la encontramos de este lado. Está una posición abajo y una posición a la derecha de la de net, y la seleccionamos. Label sirve para ponerle etiquetas a nuestras nets. Entonces agarramos y ponemos la etiqueta encima de la net. Como ya se pueden dar cuenta, tenemos aquí ya nuestra etiqueta, y para nuestra etiqueta tenemos dos tipos de diseño. Este diseño que es como más en letra, como los que ya estamos viendo, pero yo les recomiendo que utilicen este diseño, que lo encontramos aquí en la parte superior, en la barra superior, para que sea un poquito más visible. ¿Qué herramienta nos hacía renombrar los componentes? Era name, y con name también podemos renombrar nuestras nets. Entonces agarramos, y como sabemos que nuestra batería es de 9 volts, ponemos una 9, un 9 y una V, y ahí ya sabemos que a esta batería van a entrar 9 volts en este pin y se va a conectar a tierra en este pin. Seguimos. Prácticamente ya tenemos casi todo alambrado de este lado. Lo que va a seguir es en la terminal 5 lo siguiente. Entonces vemos que de la terminal 5 se conecta el capacitor cerámico de 0.1 microfarads, y vamos a tener nuestra resistencia de 10 ohms. Entonces únicamente herramienta Move, capacitor cerámico, coloco, herramienta Move, resistencia, y coloco debajo. Net, conecto y conecto. Copy, GND, y pongo mi GND abajo. Net, conecto. Y así ya tenemos capacitor
y resistencia. Capacitor cerámico de 0.1 microfarads y resistencia de 10 ohms. Listo. Lo que sigue va a ser nuestro capacitor de 1000 microfarads y un speaker que también lo pusimos en forma de conector. Veamos aquí, también tenemos dos cables que van conectados a cierta posición. Nuestro conector, que es, piénsenlo ahorita similar a una bornera, si no saben lo que son los headers, únicamente van a entrar ahí los cables para transmitir la señal. Entonces, vamos, capacitor 1. El capacitor tiene polaridad, entonces aguas, porque no es lo mismo que lo conecten en esta posición que en esta posición, ¿sí? Ahí tenemos un simbolito de más, que es donde nos indica el más, y se va a colocar de esta forma. Bocina. La bocina viene después y se coloca un poquito más arriba, ahí. Net. Conectamos. Y así ya tenemos nuestro primer esquemático hecho. Una disculpa, me hace falta la tierra de la bocina. Ahora sí, ya tenemos nuestro primer esquemático totalmente alambrado. Ya no nos falta nada. Y con esto, incluso ya lo podremos imprimir y mandarlo a cualquier tipo de ingeniero o alguien que pueda leer los planos y ya sabrá de qué estamos hablando. Todos los componentes ya tienen su nombre, se entiende bien el valor y las tierras están bien indicadas. Entonces, una regla de diseño que también tienen que seguir es que no puede haber componentes amontonados ni muchas pistas así que pasen sobrepuestas. Si tienen una o dos no hay problema, pero en general es mejor no usar pistas sobrepuestas. Para no usar pistas sobrepuestas, si sí se necesitaran usar, vamos a usar lo siguiente. Por ejemplo, aquí veo que esta pista está sobrepuesta con GND. Esto generalmente no se hace así, pero para cuando conectamos microcontroladores o elementos mucho más grandes, sí es necesario. Entonces vamos a borrar esta pista con herramienta Delete, Net, y únicamente vamos a alambrar una pequeña porción de Net en cada una de las partes. Para tenernos bien ubicados, vamos a poner herramienta Label. ¿Cómo usábamos la herramienta Label? La seleccionábamos y la poníamos. Está un poquito grande mi etiqueta, la voy a reducir a 0.7 con Size en la parte superior y la coloco. Y aquí la coloco. Como vemos, esta parte de la pista ya tiene automáticamente marcada que la net se llama GND porque está conectado con un elemento de tierra, pero en la parte de arriba no, y las tenemos que reconectar. Para reconectarlas vamos a poner un elemento, vamos a ocupar la herramienta Name y vamos a ponerlo sobre la net. Vamos a renombrar como GND y le damos que sí. Entonces aquí ya tenemos GND conectado con GND y es lo mismo que si hubiéramos tenido la pista completa. Así podemos hacer nuestros diseños cuando tengamos muchas conexiones que hacer y no tengamos como tanto espacio y tengamos que estar pasando por componentes para hacer los alambrados. Entonces, en la parte teórica vamos a alambrar circuitos un poco más complejos para que puedan ver todas las funcionalidades que siguen, perdón, en la parte en vivo, perdón, para que puedan ver todas las partes que siguen. Y su tarea para esta sección va a ser hacer el esquemático del circuito que tenemos aquí debajo, que es este. Como vemos, ya tenemos un circuito mucho más complejo, pero prácticamente tenemos los mismos componentes. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Capacitores cerámicos, tenemos capacitores electrolíticos y algunos componentes extra, ¿vale? O tenemos otro potenciómetro y en sí va a ser este es su circuito. Se los voy a estar mandando por el grupo y les agradezco mucho la atención que me hayan puesto en este video y los veo en la clase presencial en vivo.